Gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Consuelo González Díaz, directora del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela. Es un gusto presidir el panel Las ciencias y el lenguaje cotidiano, encuentros y desencuentros, los ejemplos de Nebrija y Bello, en el que los ponentes invitados reflexionarán sobre algunas ideas lingüísticas de estos dos gramáticos, filólogos y humanistas. Elio Antonio de Nebrija y Andrés Bello López se dedicaron, cada uno en su tiempo y entre muchos otros campos del saber, a la ciencia gramatical, al arte de precisar lo que no tiene fijeza, o, en palabras de Nebrija, a poner debajo de arte la lengua suelta, la lengua de todos los días, siempre fluida y tornadiza. Nebrija, además de autor de diccionarios y diversos textos lingüísticos y filosóficos, compuso la primera gramática sobre la lengua castellana a finales del siglo XV, siguiendo el modelo del latín y con la idea de implantar un sistema de enseñanza de la lengua en España, justamente en la época en que esta nación comenzó su peripecia americana. Bello, prolífico autor de textos gramaticales, lingüísticos, jurídicos, literarios y poéticos, edificó su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, apartándose de la lógica y de los cánones de la lengua latina. Su publicación en 1847, después de las hazañas emancipadoras, respondía al deseo, por una parte, de darle unidad a la lengua castellana, pero sin desdeñar las accidentales divergencias de sus variedades peninsulares y, sobre todo, americanas. También respondía al deseo genuino de desarrollar una teoría gramatical adaptada a un estado de lengua del presente, no del pasado. Después de este epítome introductorio me corresponde presentar al coordinador y a los ponentes de este acreditado panel. El coordinador de esta mesa, Francisco Javier Pérez Hernández, es lexicógrafo, historiador de la lingüística y ensayista de temas literarios. Licenciado en Letras, magíster y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, donde alcanzó el escalafón de profesor titular y asumió el cargo de director de la Cátedra Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, institución que presidió entre 2011 y 2015. Miembro correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias de la Lengua de Panamá, Cuba, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Es asimismo miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y de número del Instituto de Estudios Canarios. En la actualidad desempeña el cargo de secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española y es el director adjunto del proyecto Diccionario Fraseológico Panhispánico. Autor de una extensa bibliografía, publicado el Diccionario de Habla Actual de Venezuela o el Diccionario Histórico del Español de Venezuela, entre numerosos estudios sobre lexicografía venezolana y la historia y la situación actual de la lingüística en Venezuela. Actualmente se encuentra en proceso de publicación su libro Por una democracia de la lengua, escritores, filólogos y academias frente al panhispanismo lingüístico. El profesor Pablo Caballero egresó de la Universidad de Buenos Aires como profesor licenciado y doctor en letras. Allí dirigió el Departamento de Letras Clásicas y la sección medieval del Instituto de Filología Clásica. Fue profesor titular plenario de Lengua y Cultura griegas en la Universidad de Buenos Aires y titular ordinario de latín en la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido una decena de equipos de investigación y una docena de tesis doctorales. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras desde 2008 y en la actualidad desempeña el cargo de secretario general. Ha publicado ediciones críticas de textos clásicos y bizantinos, traducciones de textos latinos medievales y recientemente la lengua griega en Bizancio.
entre numerosísimos artículos científicos, capítulos y libros. Pedro Martín Baños es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y profesor de secundaria. Ha formado parte de numerosos proyectos de investigación en diversos campos de estudio, con dedicación preferente a los siglos XV y XVI y a la intersección de la cultura latina y las letras romances. Es especialista en Antonio de Nebrija y ha dedicado varios libros y artículos a su vida y obra. Por ejemplo, La pasión de saber, Vida de Antonio de Nebrija y Nueva Caracola del bibliófilo nebrisense. Entre sus intereses están también la retórica medieval y renacentista y la temática conversa, el disenso religioso y la censura de los siglos XV y XVI. El historiador, escritor y poeta Horacio Ver Castillo es licenciado en Letras, magíster en Historia de las Américas y doctor en Historia, profesor asociado de la Universidad Católica Andrés Bello e investigador titular del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Venezuela. Es individuo de número y presidente de la Academia Venezolana de la Lengua e individuo de número y actual director de la Academia de Historia del Estado Miranda. Muchísimas gracias. Le doy el turno al coordinador, Francisco Javier Pérez. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Bueno, después de estas magníficas presentaciones que ha hecho Consuelo, que agradezco mucho, y de toda la introducción a este panel, voy seguidamente a dar la palabra a cada uno de los ponentes. En primer lugar, a Pablo Caballero, que va a disertar sobre ciencias, lenguajes técnicos y lengua cotidiana, gramáticas y diccionarios como mediadores. Pablo. ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es sabido que el término ciencia deriva del latín scientia y este del participio sciens, con el sufijo nominal femenino ya del verbo scio, cuyo valor es saber. De ahí que el sustantivo scientia significa conocimiento cierto, por oposición a la mera creencia. Es el tener entendimiento en algún área, y de allí erudición. Es el equivalente al griego episteme, correspondiente al verbo epistamai, que si bien en Homero se refiere a un saber de orden práctico, luego pasa a significar estar seguro de comprender, saber. De modo que el sustantivo episteme, a partir del significado conocimiento práctico, se transforma en la capacidad para y designa el conocimiento científico, la ciencia. Es lógico, pues, que si los conocimientos prácticos, como pueden ser el cocinar, el pescar, el cazar, tienen su propio léxico, también lo tenga cada una de las ciencias que el intelecto humano ha desarrollado. Así tenemos los llamados lenguajes técnicos, que, si bien por su nombre derivado de techne refieren al arte o a la artesanía, corresponden a las diversas áreas específicas del saber en las que hay conceptos propios que designan sus realidades. Esa especificidad de cada ciencia genera entonces un amplio vocabulario que no siempre ingresa al lenguaje cotidiano, entendiendo por este no solo lo diario correspondiente a todos los días, sino lo coloquial popular. Pues es posible que los científicos empleen a diario ese léxico, pero no así el hablante general de la lengua. Por otra parte, el rango culto que necesariamente tiene el lenguaje científico hizo que se formara a partir de voces latinas y o griegas, ingresadas a nuestro español de modo directo o a través de alguna otra lengua moderna que las adaptó. Bueno.
Para dar un ejemplo, ven, hay que dominar la tecnología. Para dar un ejemplo, al primer caso corresponde, o sea, aquello que por ahí no sabemos qué significa, metatarso, de metamas tarsos, literalmente, más allá de la planta del pie o junto con la planta del pie. Y al segundo caso, el que es adaptado de otra lengua moderna, y no del latín y griego directamente, tenemos peroné, que fue tomado del francés peroné, y del griego perone, gancho, broche, que en español debería haber dado perona. A diferencia de los léxicos de artes y artesanías, que suelen emplear vocablos tradicionales, el origen greco-latino de los vocablos científicos suele colaborar en que resulten abstrusos. Si los ejemplos que acabo de mencionar, correspondientes a la anatomía y medicina, pueden ser cotidianos y más o menos comprensibles, hay otros que no lo son. Bueno, evidentemente tendría que haber pasado otra diapositiva. Si un médico nos dice que tenemos un problema en el esternocleidomastoideo, gracias. Si un médico nos dice que tenemos un problema en el esternocleidomastoideo, poca gente entenderá que se trata de un músculo y no sabrá por qué se llama así. El especialista seguramente tendrá que explicar que es un músculo que va del esternón, del griego esternón, hueso extendido, y la clavícula, de kleis kleidos, llave o clave, hasta el hueso mastoideo, mastoides, que se encuentra en el cráneo y que se parece a un seno. Músculo que permite la torsión del cuello y de la cabeza. Algo similar podría ocurrir en el ámbito de la retórica. Es posible que la gente en general entienda de qué se trata una metáfora, pero es más difícil que sepa qué es una sinécdoque o una hipálaje. En el campo de la gramática se entiende qué es una oración, pero si se menciona un predicativo objetivo, un lexema, un alomorfo, un deíctico, la comprensión se dificulta. Todo dependerá del grado de acercamiento que el hablante tenga con la ciencia en cuestión. Pero hay casos en que el lenguaje científico se vuelca en el popular. Así tenemos una canción de Juan Luis Guerra que dice: me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina, no, ni un suero con penicilina. Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina. En este texto, la aspirina y el suero resultan conocidos. Quizás también la penicilina. Pero no todos los oyentes saben qué es la bilirrubina, aunque puedan suponer que se trata de algún elemento cuyo ascenso resulta dañino. Hay que consultar a un médico o a un bioquímico o a un farmacólogo para asegurarse de que es un pigmento biliar, o sea, de la bilis, de color amarillo. Asimismo, durante la reciente pandemia que azotó el mundo, muchos términos pasaron del lenguaje científico al cotidiano porque eran mencionados a diario por los medios de comunicación, desde pandemia mismo hasta hisopado o siglas como PCR, eran explicados por los especialistas y utilizados por la gente aún sin saber exactamente qué designaban. Si ejemplificamos con el campo del derecho, recientemente la Argentina se vio sacudida por dos crímenes cuyas sendas víctimas fueron un joven de 20 años y un niño de 5. Los medios de comunicación dieron amplia cobertura a los juicios, que se desarrollaron casi simultáneamente, de modo que surgieron de ella algunos términos específicos. El que más circuló es el adjetivo preterintencional, que los defensores usaban para alegar un atenuante y que los mismos periodistas explicaban como referido a una acción que había provocado efectos más graves que los pretendidos. En este adjetivo, el prefijo preter deriva del latín praeter, que significa además, más allá de modo que el adjetivo califica a lo que fue más allá de la intención.
Y así podríamos tener muchos otros ejemplos de otras ciencias. Pero es claro que cuando los hablantes, oyentes, nos encontramos en la situación de no conocer los tecnicismos del lenguaje científico, podemos recurrir al instrumento habitual que ilustra sobre el léxico de una lengua, el diccionario. Por una parte, es posible utilizar diccionarios o glosarios específicos de un arte o ciencia, como el glosario de términos gramaticales, el diccionario de retórica y poética de Helena Beristain, los elementos de retórica literaria de Heinrich Lausberg, el diccionario de bioquímica y biología molecular de Widmer, o diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina, o el muy reciente diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE. Por otra parte, es posible recurrir al diccionario de la lengua española, que en general recoge también el léxico científico. Estos diccionarios, como de algún modo también las gramáticas, son las herramientas que permiten salvar la brecha entre los tecnicismos de las ciencias y el lenguaje cotidiano, poniendo en términos más coloquiales los conceptos específicos de esas voces técnicas. El diccionario nos traduce en una expresión más asequible el significado de esos términos. El mundo moderno ha ido desarrollando estos instrumentos cada vez con mayor acribia. Sin duda ha sido un pionero en esa labor Elio Antonio de Nebrija, a quien estamos honrando con motivo del 5º centenario de su muerte. Algunos podrán haber visto textos y reseñas en el Castillo de Santa Catarina o retratos en el Museo de Cádiz, y aquí tenemos a un especialista. Como filólogo que fue, no solo compuso la primera gramática castellana o arte de la lengua castellana que hizo el maestro de la latina Antonio de Nebrija, como señaló Consuelo, primera de las románicas, sino que también redactó el primer diccionario latino-español y el vocabulario español-latino. A esto se suma un diccionario latino-francés y un póstumo diccionario médico en latín. Podríamos añadir las introducciones latinas que compuso entre 1481 y 1495, porque en latín, obviamente, pero la importancia que tienen es que dieron lugar a las gramáticas de las lenguas indígenas, a facilitar ese desarrollo. Si tenemos en cuenta que en su época el latín era todavía la lengua de la ciencia y de la cultura en general, su obra pretendió explicar la lengua a los hablantes y hacer una conexión entre el lenguaje culto científico y el usuario general. Aquí tenemos la lista de algunas de sus obras. Otra figura ejemplar de estas intenciones ha sido la del humanista venezolano naturalizado chileno Andrés Bello, de quien hoy hemos tenido también la presentación de algunas obras por parte de Francisco Javier, quien además de redactar el Código Civil de Chile y el de Colombia, y de escribir opúsculos gramaticales, jurídicos y científicos, obras filosóficas, literarias y históricas, compuso una gramática de la lengua latina, consciente el autor de su importancia para la ciencia, pero también una gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, cuyo título denota el interés práctico de acercar la ciencia al hablante. Muchos capítulos o apartados incluyen en sus epígrafes el término uso, para indicar que se enfocan en el empleo concreto de ciertos rasgos de la lengua. Ella se complementa con obras previas como Análisis ideológica de los tiempos de la conjugación castellana, Los principios de la ortología y métrica de la lengua castellana, e indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía en América. Similares, estas últimas, a la propuesta aún más audaz de Domingo Faustino Sarmiento. Si bien todas estas obras son todas estas obras trabajos científicos, están pensados no solo para los especialistas y docentes, sino también para el usuario general, como lo revela también la propuesta ortográfica.
En fin, si el lenguaje científico es inabarcable para todos los hablantes, dadas su diversidad y sus especificidades, es posible que él se acerque al lenguaje cotidiano no solo mediante obras artísticas que lo empleen o medios de comunicación que lo difundan, sino especialmente a través de su incorporación en los diccionarios, que además de registrar los usos, siempre han de ser docentes para el usuario nativo y para el extranjero. El diccionario, y en cierta medida también la gramática, es un mediador entre la ciencia y el hablante general de la lengua. Deberíamos, pues, fomentar sus usos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Pablo Caballero. Seguidamente le damos la palabra al doctor Pedro Martín Baños, que va a disertar sobre el humanismo latino y la configuración del modelo de una lengua culta. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, el planteamiento, cuando me propusieron estar aquí, el planteamiento general del tema y el hecho de que yo soy especialista en Antonio de Nebrija me llevó a centrar en un par de ideas, tres, que son, creo, las que se pueden encapsular en 10 minutos. Y en principio parto de la idea básica de que una lengua, para ser una lengua de cultura, es decir, para poder hablar de cualquier cosa, tiene que sufrir un proceso de ensanchamiento, de maduración, que lo aleje de lo familiar, de lo rural, de lo puramente cotidiano, ¿no? Evidentemente, si hablamos de ese proceso de ensanchamiento y queremos referirnos a Nebrija, pues hay que recordar tanto su gramática como su obra lexicográfica en castellano, la gramática castellana y la obra lexicográfica. La gramática castellana, en realidad, en su época fue una especie de extravagancia, sin demasiado éxito. No tiene un impacto real en la configuración de ese castellano como modelo de lengua, aunque simbólicamente digamos que sanciona en 1492 esa condición de la lengua como una lengua madura y capaz de enfrentarse a cualquier tema. Más importancia tiene en su época la obra lexicográfica, que sí, efectivamente, a través de la reedición de los diccionarios, de la proyección, como ha recordado el profesor Pablo, de la proyección hacia Europa, está en la base de la lexicografía francesa, alemana incluso. Esa obra lexicográfica tiene más importancia real, efectiva, fundamentalmente por dos contribuciones. Nebrija, en principio, hace léxicos específicos, que es una innovación interesante, aunque es verdad que están circunscritos sobre todo al latín, aunque hay algún léxico por ahí de botánica, por ejemplo, que está inédito y que tiene una correspondencia entre el latín y el castellano muy interesante y por estudiar, pero sobre todo la contribución fundamental es la de haber creado un diccionario bilingüe en el que la columna castellana tiene entidad por primera vez, una entidad importante. No es el primer gramático lexicógrafo que traduce del latín al castellano, pero sí es el primero que crea una herramienta moderna y concede a la columna castellana por primera vez un estatus importantísimo. De todas maneras, esa contribución, digamos que sería la obvia, es decir, en el castellano, la he preferido dejar aparte para centrarme en un par de ideas de su labor como humanista latino. Es decir, lo que pretendo es presentar algunas ideas que contribuyen a esa configuración de los modelos cultos de lengua desde el latín, porque luego van a ser imitados en las lenguas vernáculas, ¿no? Fundamentalmente se trata de hablar de lo que después se conoce como la cuestione de la lingua en italiano, es decir, elegir el modelo de lengua que permite que una lengua sea sancionada como una lengua culta. Cuando hablamos de la lengua en el Renacimiento, en cualquier lengua, nos viene a la cabeza pues una serie de adjetivos que identificamos con el humanismo, con el Renacimiento, como propiedad, pureza, orden, equilibrio,
Y esos son conceptos que pone en circulación el humanismo latino, precisamente, en contraposición, de una manera quizá un poco tramposa incluso, en contraposición con el latín medieval, que es tildado de oscuro, tenebroso, y que lleva aparejado ese latín oscuro y bárbaro un pensamiento igualmente lóbrego y anquilosado. En realidad es una especie de trampa en la que seguimos cayendo, porque el humanismo confronta con el periodo medieval y esas ideas se nos han trasladado, incluso Edad Media es sabido que es una denominación que los propios humanistas ponen en circulación y que viene a ser algo así como la edad que está en medio, la que no sirve para nada, lo importante es la edad clásica, ¿no? El humanismo realmente, haciendo una especie de balance, puesto que el tema propuesto además es encuentros y desencuentros o luces y sombras, hace una especie de cancelación, por utilizar la palabra que está en boga ahora mismo, de toda la cultura medieval en base a un solo elemento, que es el modelo de lengua empleado. Es decir, la lengua latina durante el Imperio Romano, cuando era una lengua hablada, es una lengua de cultura que valía para el ámbito familiar y para el ámbito científico. Y en la Edad Media, aunque es verdad que se convierte en una lengua muerta, la condición de lengua de cultura sigue subsistiendo. Es una lengua que sirve para la comunicación, es una lengua franca que permite la comunicación entre los países, entre gente que habla distintos idiomas, y es una lengua en la que se escribe de absolutamente todo, desde astrolabios y náutica hasta teología, el sexo de los ángeles, botánica, aritmética, cualquier tema imaginable se trata en la Edad Media. Y sin embargo los humanistas hacen una especie de cancelación de todo lo anterior porque no se expresaban, los escolásticos no se expresaban en la lengua clásica, en la lengua ciceroniana, en la lengua de Virgilio. A los humanistas hay que, en el haber del humanismo, digamos, hay que atribuirles conceptos muy interesantes, como por ejemplo el descubrimiento de la periodicidad, la perspectiva histórica, que aplicada a las lenguas hace ver que efectivamente las lenguas nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? Y está en su haber el hecho de centrarse, de comprender cuál es el proceso lingüístico y de, en cuanto al latín, de captar la lengua áurea, el periodo dorado de esa lengua, e intentar reproducirlo. De ahí precisamente vienen los conceptos que antes he citado de propiedad, pureza, orden, equilibrio, que los medievales no manejaban de esa manera. Los medievales, la lengua latina medieval era más pragmática, más funcional, expresaban lo que querían. Bueno, es una generalidad también, evidentemente a lo largo de toda la Edad Media también hubo debates de este tipo, pero en líneas generales era una lengua mucho más pragmática. Entonces los humanistas ponen en el centro, en el corazón de la discusión, el hecho de que las lenguas tienen que expresarse con propiedad, con pureza, con orden, con equilibrio, y efectivamente eso lo rescatan. Pero digamos que esas son las luces del humanismo, que se enfrenta a una serie de sombras también. Es ese proceso de reaprendizaje del latín, porque el latín se cancela, digamos, entonces durante prácticamente un siglo el humanismo se dedica a recuperar la lengua, como ellos decían, que oliese a antigüedad. Todo lo que no fuera una expresión clásica no interesaba. Durante mucho tiempo se dedican a algo bastante superficial, como simplemente reproducir el latín clásico, ¿no? Un ejemplo típico es una obrita de Nebrija que circuló en Italia durante mucho tiempo, que se llama Las elegancias romanzadas, que eran unos extractos de frases aplicables a cualquier discurso, con la particularidad de que eran frases extraídas de autores probados y prestas para su utilización, ¿no? Es una especie de ejercicio un poquito infantil, el hecho de no expresar ideas, sino fundamentalmente dedicarte a cómo las expresas. Durante un tiempo el humanismo se dedicó a eso, sobre todo. El humanismo más consciente, porque no todo fue epidermis o
una preocupación exclusiva por la forma, se fue dando cuenta de que había temas nucleares dentro de esa propuesta que ellos mismos hacían. Hay que recuperar el latín clásico, muy bien, pero el latín clásico hay que enfrentarlo a la lengua moderna también, y ahí es donde surgen los problemas. Voy a mencionar brevemente un par de ellos. El primero es el de los neologismos, porque por mucho que el latín trate de recuperar la época clásica, el latín tiene que enfrentarse al mundo moderno. No es por casualidad que este debate sobre los neologismos, todo esto se trasladará posteriormente a las lenguas vernáculas, surja en el ámbito de la historia, de las obras históricas que trataban de reproducir sucesos contemporáneos o de hacía un par de siglos, ¿no? Donde era necesario hablar, por ejemplo, pues de el capitán, capitaneus no existía, o del cañón o de la bombarda, eran palabras que era necesario usar. El debate estaba entre quienes, como Bartolomeo Faccio, un humanista, pensaban que había que ceñirse al latín clásico y si no había una palabra había que dar un rodeo. El procedimiento era la perífrasis. Y otros, como Lorenzo Valla, que era una de las inspiraciones de Nebrija precisamente, que mostraban una actitud más abierta y preferían inventar palabras, es decir, crear neologismos cuando las palabras eran necesarias. Nebrija está en esa línea. De hecho, en el prólogo de su diccionario latino-castellano recuerda una anécdota de sus tiempos italianos donde otro humanista, Francesco Filelfo, defendía el uso de palabras como, por ejemplo, stapeda, que era el equivalente a estribo. Los romanos no tenían estribos, se inventan en la Edad Media y el invento, Valla dice que una realidad nueva requiere una palabra nueva. Digamos que este es un debate interesante que luego se trasladará también con sus matices a las lenguas vernáculas. El otro asunto de bastante calado que también trata de todos estos asuntos en el seno del humanismo latino es el debate de la imitación, un debate que duró varios siglos y que fue creciendo también en importancia y en abordar cuestiones verdaderamente importantes, sustanciales de la lengua. En principio, a finales del siglo XV se configuran, digamos, dos bandos, los ciceronianos, por un lado, y los eclécticos. Los ciceronianos son los que defienden que el modelo único y exclusivo de lengua es Cicerón. Hay que exclusivamente utilizar las palabras y las expresiones que utilizó Cicerón. Los eclécticos, Valla estaba en ese bando, Poliziano, Nebrija también, piensan que el latín puede tomar de aquí y de allá y no hay que restringirse a un único autor como es Cicerón, ¿no? De hecho, los ciceronianos tienen un papel en este debate bastante pobre porque son ridiculizados y realmente se prestan a la ridiculización. Hay muchos pasajes de muchos autores donde los ciceronianos son retratados como gente que sin una serie de libros delante de los que extraer una serie de frases ciceronianas son incapaces de componer un texto, ¿no? Erasmo de Rotterdam escribió un Ciceronianus en el que caricaturizaba a un personaje, Nosópono, que invertía el proceso compositivo. Es decir, en lugar de las ideas a la expresión, este personaje ridiculizado, al contrario, lo retrata Erasmo como alguien que se embebe en una serie de manuales que le permiten sacar un material ciceroniano, un lexicón alfabético, un léxico de frases hechas, otro léxico donde hay pies y números dispuestos para ser usados, y este personaje razonaba que él primero se pertrechaba de todo este material y luego ya buscaría los pensamientos donde acomodar todas estas cosas. Es decir, se trata de invertir el proceso habitual y el personaje quedaba a la altura del betún, evidentemente. Los ciceronianos eran retratados como una especie de fanáticos sin sentido. En realidad el debate es muy complejo y el ciceronianismo, cuando era un ciceronianismo moderado,
planteó una opción más válida o más factible incluso que el eclecticismo. Las denuncias que se hacen al eclecticismo es la de que coger de aquí y de allá produce también una especie de patchwork, que es más o menos la metáfora que utilizan, que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? En cambio, el latín de Cicerón era más unívoco y empleado con cierta cabeza, permitiendo la creación de neologismos, por ejemplo, que es algo que los ciceronianos moderados sí hacen, pues permitió crear una koiné que de hecho tuvo bastante éxito en las escuelas, en las universidades, es decir, en la curia. Fue una especie de koiné, como digo, de lengua franca que se estableció a lo largo del siglo XVI. El debate es interesantísimo, voy a terminar ya con un par de ideas. Y de hecho ha habido investigadores, un tal Morris Kroll en Estados Unidos, que propuso que la creación de una prosa moderna se produjo precisamente cuando, a finales del siglo XVI, se supera el ciceronianismo, identificado con periodos ampulosos, lo que todos pensamos como los grandes discursos de Cicerón, y hay otros autores que, cambiando el modelo de lengua, olvidándose de Cicerón y centrándose en Séneca, en Tácito, en otros autores, crean una prosa más directa, con periodos, con frases, incisos más cortos, más densa, menos ampulosa y más densa, en los que estaría el origen de esa prosa moderna, ¿no? Estas ideas son interesantes, trasladadas después, como digo, a la lengua vernácula. Uno de los aticistas o tacitistas de la época es Lipsio, que fue corresponsal de Quevedo. Hay una correlación entre ese movimiento y el conceptismo en lengua vernácula. Han sido matizadas también, ¿no? Es un panorama quizá demasiado ambicioso, demasiado esquemático, y se han incorporado a la ecuación, pues, por ejemplo, el ciceronianismo, pero no el ciceronianismo ampuloso de los discursos, sino el de las cartas, que fueron recuperadas de Petrarca en adelante y que efectivamente proponen también una prosa más llana, más sencilla, más apegada a lo que sería un latín cotidiano, ¿no? Sin serlo, porque era literatura también. Y con esta idea termino, y está en el debe del humanismo, creo, o acudir también a las contribuciones de la ciencia, de lo que hoy llamamos científicos, que escribían en latín, pero estaban ajenos a todas estas luchas de los humanistas entre ciceronianos, eclécticos y demás, ¿no? La idea final es que en el debe del humanismo precisamente está, creo yo, en mi humilde opinión, el hecho de que al implantarse, en principio el humanismo es un ideal por el que en Italia y luego se traslada al resto de Europa, ciertos humanistas pelean, pero una vez que consiguen una cuota de poder, digamos, que instalan esos ideales en los planes de estudio se convierten en las humanidades. Es el tránsito del humanismo a las humanidades. Y en el camino se pierden las ciencias. El humanismo se concentra exclusivamente en la poesía, en la historia, en la retórica, en la gramática, y deja fuera el mundo científico que quizá todavía hoy nos cueste conciliar. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Martín Baños. Para terminar este panel le damos la palabra a don Horacio Bior Castillo, que hablará sobre del panhispanismo al plurihispanismo, reflexiones políticos sociolingüísticas. Muy buenas tardes a todos los asistentes, señora presidenta, señor coordinador, apreciados colegas. Mi ponencia, como pueden ver en pantalla, se llama Del panhispanismo al plurihispanismo, reflexiones político-sociolingüísticas. El hecho de que esta mesa de trabajo recuerde a Nebrija y a Bello justifica también esta temática, porque Nebrija
compiló la primera gramática conocida del castellano, que en un momento en que se iniciaría prontamente su conversión a idioma español, porque pasaría a ser la lengua administrativa del imperio tras el viaje de Colón y el enriquecimiento del idioma con el aporte de las lenguas indígenas y posteriormente también de otras lenguas. Y Bello reflexionó ampliamente sobre el carácter americano del llamado por él idioma castellano, e incluso en su prólogo, ya casi al final, dice palabras más, palabras menos, que tanto derecho tienen Chile y Venezuela como Andalucía y Galicia de hacer valer sus modos de hablar. Y esa frase se ha convertido pues en uno de los precedentes más valiosos del panhispanismo. ¿Hacia dónde? Bien, gracias y disculpen. Como hemos visto especialmente, pues, y se ha recordado especialmente a lo largo de este congreso, cada día el español se fortalece y se consolida como una lengua universal, en el sentido de que tiene la capacidad de transmitir conocimientos de diversa naturaleza, ideas, etcétera, internacional por su uso en diversos ámbitos y globalizada. Paralelamente a ese proceso, también se han empezado a desarrollar por parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyo secretario general honra esta sesión, los llamados proyectos panhispánicos. Estos proyectos asumen que el español se trata de una lengua policéntrica, que era lo que decía Bello en otras palabras, con una diversidad de normas derivadas a su vez de los usos lingüísticos que ocurren en las principales regiones y ciudades con un mayor número de hablantes. En diversas mesas de trabajo se han presentado números que son siempre aproximaciones a el número de hablantes reales de español, que podemos clasificar también como nativos o el español como segunda lengua o como una lengua que se utiliza en determinadas circunstancias, pero esos números cada vez más proyectan al español como una de las lenguas más usadas del mundo. Se dice que es la tercera y probablemente es una de las lenguas con un mayor número de países en las que el idioma español es el idioma oficial o el idioma mayoritario. Ahora bien, en este contexto, nos enfrentamos también a un reto complejo. Está subrayada la palabra compleja, como ustedes pueden ver, porque las nuevas tecnologías de la comunicación y la información representan un nuevo ámbito de uso del idioma español. De hecho, ha habido varios simposios sobre esa temática en este congreso y uno de los más importantes quizá o de los más concurridos fue el relativo a la inteligencia artificial. Por eso pues es un reto complejo, porque involucra no solamente razones lingüísticas, sino también metalingüísticas. Y utilizo este término no solo en el sentido de la función metalingüística de la lengua, que es referirse a sí misma, analizarse, describirse y analizarse, sino también en el sentido político y geopolítico y también ético
y eso lo quiero subrayar, del uso del idioma. Ahí creo. Bien. Por su alto número de hablantes, su carácter oficial en tantos países, ¿verdad?, y su condición de idioma universal, internacional y globalizado, como hemos dicho, el español es también una macrolengua. Fíjense, ese es otro concepto importante, en la que hay una diversidad de usos y variedades que, sin embargo, no impiden o no deben impedir su homogeneidad o inteligibilidad interna. De allí la importancia de la idea del panhispanismo y por qué tiene sentido hablar de panhispanismo y cómo esto está relacionado con su carácter también de lengua policéntrica. Ahora bien, creo que no. Disculpen. Bien, disculpen. En este congreso hemos discutido muchísimo sobre la importancia de consolidar o posicionar el español en la escena internacional como una de las primeras lenguas. Pero al lado de eso también debemos pensar en su papel frente a otras lenguas. Y para ello es importante recordar dos aspectos que en realidad estaban en la diapositiva anterior, que son, primero, el hecho, fíjense, hablamos de alrededor de 20 países y la mayoría de esos países, yo diría que todos con la excepción de España, pertenecen al sur estructural. Y yo creo que eso es un rasgo muy importante en la escena geopolítica internacional que debemos tener en cuenta. Además, el hecho de que el español se habla y está en contacto permanente con otras lenguas y variedades lingüísticas dentro de los propios países. Veamos ahora. Bien, fíjense, en España están los idiomas llamados regionales como catalán, galego, euskera, valenciá, el mallorquí, el romaní, ocaló y otras variedades lingüísticas. Y en América, principalmente, los idiomas indígenas y otras lenguas y variedades lingüísticas. Así pues, del panhispanismo deberíamos pasar al plurihispanismo, que, y aquí lo defino, como perspectiva respetuosa de la diversidad lingüística, trata de combinar y compatibilizar las ideas de panhispanismo, pluralidad e interculturalidad, junto a nociones y tesis de latinoamericanidad e iberoamericanidad, que incluye también Portugal, Brasil, indigenismo y, por supuesto, universalización, globalización y particularización, que vendría a ser el opuesto estructural de la globalización.
Así pues, el plurihispanismo se proyecta como el complemento geoestratégico y sociopolítico del panhispanismo. Una lengua que debe, el español, aumentar y consolidar su presencia en los escenarios internacionales y globalizados, pero evitar ideologías lingüísticas excluyentes. Y eso, más que responsabilidad de la lengua en sí misma, es una responsabilidad de las comunidades lingüísticas y principalmente de los planificadores lingüísticos, de los estados, etcétera, de actores sociales más que actores individuales, ¿no? Ideologías lingüísticas excluyentes, decía, reductoras y despreciativas, así como prácticas de imperialismo lingüístico que puedan facilitar la sustitución o desplazamiento lingüístico. Me estoy refiriendo a otros idiomas como los ya mencionados en la lámina anterior. Sabemos que en varios países hay experiencias alentadoras, entre ellos la educación intercultural bilingüe. Esta mañana tuvimos una sesión especial sobre eso. Y hay que potenciar y mejorar todas las posibilidades que nos ofrece una educación intercultural y bilingüe, pensando en el plurihispanismo. Y para concluir, el plurihispanismo no viene a ser más que la consecuencia lógica del panhispanismo desde una perspectiva sociolingüística, geopolítica y epistemológica. Muchas gracias y con esto concluyo. Muchas gracias a don Horacio Biol Castillo por su ponencia. Nos queda muy poco tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Si alguien quisiera una pregunta puntual a los ponentes. A ver, adelante. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta muy concreta. En la mayoría de las ponencias a las que he asistido se habla de un instrumento fundamental, el diccionario. Yo quería preguntaros desde vuestros respectivos trabajos, por ejemplo, el del señor Baños, creo que es docente de secundaria. ¿Se sigue utilizando el diccionario? Si es sí, ¿qué tipo de diccionario? Bueno, no quiero poner triste a nadie. Sí, se sigue utilizando. Digamos que esa sería la respuesta corta. Sí, en principio sí, se utilizan los diccionarios. Sí. Normalmente, a medida que ascendemos en los niveles, quizá es verdad que le dedicamos menos tiempo, pero por una serie de contingentes también, los programas de estudio y demás, pero en los cursos más bajos, en general, se utiliza el diccionario. Otra cosa es si eso llega, realmente todo lo que hacemos llega, y si el empleo de los diccionarios sirve al final para algo. Pero, como digo, no quiero poner triste a nadie, entonces paso la palabra a mis compañeros. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Los que hemos tenido cierto interés en conocer la obra de Nebrija, encontramos dificultades horribles para hacernos con los textos, ya no medievales, porque cuesta la misma vida, sino textos actuales, ¿no? Y queremos saber de qué iba la gramática española, o de qué iba el diccionario latino. Yo tengo mucho interés, pero me cuesta horrores. No sé cómo lo ve, cuando además es el 500 aniversario, que tenía que estar las librerías inundadas de Nebrija. Y no solo no están inundadas, sino que no hay nada. Bueno, Sí. Está en curso una edición de las obras completas de Nebrija, que en la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, Salamanca. o Salamanca, perdón, la lleva Juan Gil.
bueno, y otros, ¿verdad? Y otros Bueno, filólogos. sí, hay un proyecto. Hay un en proyecto, marcha, sí, creo que es en Sevilla, si no me equivoco. Bueno, creo que aquí en Cádiz. Creo que es Sevilla, pero en todo caso, más allá de eso, lo lleva Juan Gil y otros filólogos que responde un poco, o va por esa misma línea, ¿verdad? Dar a conocer las obras completas de Nebrija y ponerlas de nuevo a circular. Muchas de ellas nunca circularon. Hace 2 meses atrás en la Academia Española, Francisco Rico intervino en un homenaje que se hizo en la Academia de Nebrija diciendo más o menos lo que usted dijo. Es decir, cómo es posible que todavía no podamos contar con las obras completas de Nebrija y que muchas de ellas simplemente las desconozcamos. No es que no están en las librerías, sino que simplemente no podemos tener acceso a ellas, más allá de las ediciones de Antonio Quilis sobre de la gramática y poco más, ¿verdad? Y poco más. No sé si quieres decir algo más al respecto. No, bueno, es verdad que hay una carencia de ediciones modernas que además son dispersas, algunas son de hace años, no se encuentran ejemplares. A mí me da mucha pena, como especialista en Nebrija, que efectivamente no tengamos una edición nacional, digamos, de la obra de Nebrija. Se han hecho cosas, pero son dispersas y no están unificadas en una obra a disposición de los especialistas, ¿no? Muy bien. Don Víctor Sánchez. Buenas tardes. A don Pedro Martín, como especialista en Nebrija. Nebrija escribe la gramática con 2 objetivos. Uno de ellos es para que se empleara realmente en español como L2, diríamos actualmente. ¿Tiene usted información de qué provecho si de verdad se aprovechó en su momento o después? Pues en principio la visión, el consenso, digamos, sobre esa obra es que fue una especie de experimento que por ser precisamente adelantado a su tiempo, pues no llegó a cuajar, ¿no? Se conocen, creo que son 18 ejemplares o algo así, por ejemplo, pues estarán subrayados y con algún tipo de uso, pues creo recordar que 3 o 4, ¿no? Es decir, hasta que en el siglo XVIII la lengua vernácula, el castellano, no empieza ya a implantarse seriamente en las universidades y demás, hasta que no se produce la sustitución casi completa del castellano por el latín, pues no se tiene en cuenta esa obra pionera. De hecho, la reedición que se hizo en el siglo XVIII pues fue una reedición un poco a escondidas. Hace poco se ha trabajado sobre el asunto y se ha descubierto quién hizo esa reedición, que estaba al servicio de la academia, pero fue una edición para pasársela a los académicos para que trabajaran, porque era difícil encontrar ejemplares, ¿no? Hay algún indicio de conocimiento, hay un manuscrito, por ejemplo, del siglo XVI que copió un portugués, pero realmente fue una obra que cayó en el olvido porque no era su momento, a pesar de ese empeño de él por dotar al castellano de una gramática y de que esa herramienta pudiera servir para que el castellano pudiera ser enseñado como lengua extranjera, digamos, pues no llegó a cuajar. Bien, una última pregunta, creo que tenemos tiempo de una pregunta más. Sí, a ver, adelante. Sí. Bueno, mi pregunta es para Horacio Bior, porque en la exposición ha dicho que un número importante de países hablan español en el sur estructural, algo así, creo que es equivalente a centro y periferia, y que eso era importante. Y pregunto por qué es importante. Sí, es importante porque, fíjese, de ahí se deriva una condición para el idioma español parecida a las que internamente en esos países tienen las lenguas minoritarias, las lenguas regionales, en el caso de España, las llamadas lenguas regionales, las lenguas indígenas y otros idiomas en los países latinoamericanos. El caso de Guinea Ecuatorial es muchísimo más complejo, el de Filipinas es otro caso totalmente distinto, ¿verdad? Pero en esos países, esas lenguas
vienen a tener un estatus similar al del español en el mundo, es decir, hablado en países pobres, en países del sur, y no exento en ese escenario internacional el español de unas ciertas formas de discriminación y de poca valoración frente a otros idiomas que en el escenario internacional se han valorado y se siguen valorando de otra manera, como el inglés, el alemán, por ejemplo, el francés, idiomas que ya no tienen la importancia que tuvieron en el pasado. Es en ese sentido, pues, que digo que tiene una importancia fundamental. No sé si me explico. No solamente la economía, sí, la economía es un aspecto, pero digamos, no es el único. Bueno, muchas gracias por su atención, por las preguntas que han permitido abundar, profundizar un poquito más en algunas ideas y bueno, damos por terminado la presentación de esta tarde. Feliz tarde a todos.